Seguimos disfrutando de las mejores partidas que nos han dejado los últimos torneos de titulados y nuevamente tenemos en el canal al joven prodigio argentino Ilan Schneider, otro jugador que, al igual que Faustino Oro, hace pocas semanas logró definitivamente su título de maestro internacional con solo 13 años. Y además hay que tomar en cuenta algo muy importante, y es que este jugador creo que de momento no tiene entrenador, lo que hace muy meritorio que haya conseguido este título siendo autodidacta, ya que esto es extremadamente difícil. Schneider tiene un talento impresionante y lo demuestra en la partida que verán a continuación, donde se tuvo que enfrentar nada más y nada menos que al superprodigio de origen iraní Alireza Firuza, jugador que de hecho al final fue el que quedó campeón de este torneo. La partida estuvo brutal y bueno, vamos a ver qué fue lo que sucedió, pero antes, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todas estas partidas espectaculares. Al finalizar, por supuesto, tendrán la tabla de posiciones de este segundo torneo de titulados. Con las piezas blancas, en esta partida, el gran maestro Alireza Firuza iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, el maestro internacional Ilan Schneider respondía con C5, una defensa siciliana. Caballo F3, E6, D4, C por D4, caballo por D4 y ahora alfil C5, una línea bastante secundaria en esta siciliana, pero muy agresiva, ¿no? Tiene ideas bastante diabólicas, diría Pepe Cuenca. Aquí lo más natural es jugar algo como caballo C6 o también A6, la variante Paulsen o variante Can. Pero bueno, tras la jugada alfil C5, la blanca se retira a B3 atacando el alfil, las negras se retiran a B6 y ahora, bueno, fíjense, ¿cuál es la idea de este movimiento de alfil? Que bueno, queda atacando inmediatamente el punto F2, el punto más débil de la posición en la apertura para las blancas, al igual que el F7 para las negras. Y bueno, ahora Firuza también sorprende un poco, ya que decide jugar caballo A3, jugada muy interesante. Aquí lo más habitual son jugadas como caballo C3, ¿no? Parece el desarrollo más natural. Y en caso de caballo C6, pues viene dama F3 para buscar aprovechar que, bueno, como no hay un caballo en este sector, la dama se centraliza muy rápido. Sin embargo, caballo A3 es interesante porque tiene la idea de ir a C4 para seguir atacando al alfil. Y bueno, ahora Schneider demuestra sus intenciones y juega dama F6, ¿no? Buscando dar una especie de mate pastor allí a Firuza. Se amenaza dama por F2 mate. Ya le dije que la idea de este alfil por acá era bastante agresiva. Técnicamente lo mejor aquí es caballo E7 para atrás alfil E2, jugar D5 y bueno, las negras tienen una posición igualada. Pero tras la jugada dama F6, Firuza defiende el mate con dama D2. Aquí se podía ser un poco más agresivo con F4 y tras caballo H6, caballo C4 buscando al alfil y bueno, quedando con un buen centro de peones. En cambio, tras la jugada dama D2, caballo E7 por parte de Schneider, caballo C4 de Firuza, enroque, E5, dama H4, caballo por B6, A por B6, dama D4, dama por D4, caballo por... Y ahora, cuando parecía que las negras estaban un poco mal, ¿no? Tienen como problemas de desarrollo, peones doblados. Y la Schneider decidió jugar caballo BC6. Muy buena jugada porque, bueno, se amenaza el caballo, se amenaza el peón. Y bueno, si es que las blancas no quieren capturar para no arreglar la estructura, podrían jugar caballo F3, pero eso implica que el caballo tiene que retroceder y las negras se activan demasiado con caballo B4, atacando el peón de A2 y también atacando el peón de C2. Así que ya esta posición parece buena para las negras. Por eso Firuza decide jugar caballo por C6, aquí Schneider juega B por C6 y bueno, las negras han acomodado su estructura de peones. B3 por parte de Firuza, F6 de Schneider y ahora Firuza jugó E por F6 directamente. Era mejor primero alfil B2 esperando a ver si las negras capturan. En caso de caballo G6 para presionar, vendría E por F6, G por F6 y H4. Las blancas lograron que el caballo se retirara al flanco de rey para empezar a tratar de ganar tiempos atacándolo. En cambio, tras E por F6 directamente, G por F6 por parte de Schneider, alfil B2 de Firuza, alfil A6, proponiendo el cambio de alfiles, alfil por A6 y torre por A6. Y bueno, ahora sí las negras incluso deberían estar un poquito mejor porque han eliminado la pareja de alfiles de su rival y el caballo va a tener casillas importantes. Firuza decidió jugar enroque largo dejando el peón de A2 a su suerte, pero Schneider jugó D5. Me preguntarán, bueno, ¿qué pasa si torre por A2?
Fíjense que viene torre por D7 y por supuesto aquí la torre en séptima ya sería demasiado peligrosa. Por eso Schneider defiende su peón centralizándolo. A4 por parte de Firuza que también defiende su peón. Y B5. Bueno, Schneider decide que quiere abrir inmediatamente, aunque algo mejor era E5 fortaleciendo su centro. En caso de torre D3, pues vendría caballo G6, ¿no? Una posición donde el caballo quiere buscar saltos importantes. Pero tras la jugada B5, torre H1 por parte de Firuza atacando el peón, rey F7, las negras defienden, A por B5, C por B5, torre D3, torre G8, las negras atacan al peón de G2 y ahora Firuza jugó G3, una jugada que quizá no es la mejor porque quita el pase de la torre automáticamente a la casilla H3, por ejemplo. Era mejor torre F3 para presionar el peón de F6. En caso de torre G6 para defender, entonces vendría G4. Recuerden que si la torre captura, pues cae el peón de F6 que está siendo amenazado por el alfil y la torre. En cambio, tras G3, torre C6 por parte de Schneider, presiona en C2, F4 de Firuza, caballo F5, torre E2, H5 y alfil A3. Pequeña imprecisión aquí de Firuza, era mejor alfil C3 para en caso de H4 jugar torre G2 defendiendo, aunque ya la posición de las blancas parece pasiva. Tras alfil A3, Schneider jugó torre G4 presionando. Algo mejor era H4 sin perder tiempo, ¿no? Porque ya se hace algo difícil la defensa del peón. Por ejemplo, tras torre G2, entonces vendría D4 y las negras están muy bien amenazando jugadas peligrosas. Pero tras torre G4, alfil B4 de Firuza, H4 y bueno, Firuza juega alfil E1. Llega justo a tiempo para defender con el alfil y no tener que llevar la torre a G2. H3 de Schneider, que bueno, empieza a crear ideas interesantes, ¿no? Hay un temita por allí más adelante de caballo por G3, quizá para que el peón corone. Alfil F2, Firuza debe tener cuidado de no dejar el peón demasiado solo. Caballo D6 por parte de Schneider, rey B2 y caballo E4. Y bueno, el caballo ha llegado a una muy buena casilla. Está en casilla blanca, el alfil de Firuza no lo puede tocar. De hecho, el iraní juega alfil D4, aunque yo creo que la idea de Schneider no era capturar el alfil, no, menos en esta posición donde el caballo es quizá superior. Aquí algo mejor, de hecho, era F5 buscando contrajuego. Como les digo, pues las negras no creo que capturen el alfil. Y tras D4, entonces vendría torre por D4 y caballo por F2, ¿no? Algo de táctica por allí. O si no, simplemente alfil por D4 y buscar E por F5. De nuevo las negras consolidan el caballo, pero las blancas tienen ideas con torre F3. En cambio, tras la jugada alfil D4, F5 por parte de Schneider. Consolida el caballo en E4, pero a cambio de dejar débil la casilla E5. Quizá algo mejor era rey G6 para no tener que dar esta casilla. Ahora, tras F5, lo cierto es que el caballo es muy fuerte. Rey A3 por parte de Firuza. Torre G8 de Schneider, que ahora quiere pasar para el otro lado. Rey B4, bueno, Firuza viene por los peones. Torre B8, Schneider defiende. Torre D1, torre B C8 atacando el peón de C2. Torre C1 y ahora caballo C3. Una jugada que no está mal, ¿no? Sin embargo, pues este caballo se veía muy fuerte aquí en la casilla E4. Quizá era preferible un rey G6. En caso de alfil E5 vendría torre D8 y si rey por B5, torre CC8 buscando temas sobre el rey que queda un poco expuesto allí a las torres. Tras caballo C3, por supuesto, Firuza no duda y cambia el alfil por el caballo. Torre por C3, torre D2, torre 8 C5, rey A3, rey F6, rey B2, torre C8, torre A1 y torre F3. Estamos en un final de torres bastante complicado. Aquí Firuza juega torre A5, va por el peón. Torre F1 por parte de Schneider, torre por B5 y torre G1. Esta era la idea del argentino. Quiere venir a G2 para crear amenazas con el peón. Torre B4 por parte de Firuza, torre G2 de Schneider, no se puede capturar o el peón corona. Torre BD4, la blanca defiende en la torre. Torre C7, C3 y torre G7. Bueno, aquí una idea muy interesante, pero también muy arriesgada de Schneider, ¿no? Firuza simplemente avanza el peón, quiere coronar, quiere ganar la partida. Y ahora el argentino jugó torre 7 por G3. Jugada interesante, pero arriesgada, ¿no? A la máquina, de hecho, le parece dudosa. Era mejor defender con torre A7, pero bueno, estamos en una posición defensiva. Tras B5 y torre A5, puede ser que las negras se defiendan, pero contra un jugador como Firuza que tiene tantos recursos, esto es muy complicado. Por eso Schneider prefiere arriesgar y juega torre por G3. ¿Cuál es la idea de sacrificar la torre?
Bueno, que tras H por G3, que fue lo que jugó Firuza, el argentino jugó H2. El peón corona imparable, pero vamos a estar en una posición de 2 torres contra dama, donde quizá las 2 torres sean un poquito mejor. Torre por G2 por parte de Firuza, H1, igual dama de Ilan Schneider. Torre G D2 y dama F1. Pequeña imprecisión aquí, era mejor dama E1 y en caso de B5, rey E7 para venir por el peón. Porque tras dama F1, Firuza jugó torre 4 D3 y ahora Schneider sí se equivoca y jugó dama G1. Error. ¿Por qué? Porque había que cuidar la columna E. Lo correcto era rey E7. En caso de torre 3 vendría dama C4. Y si por casualidad las blancas quieren doblarse para ganar el peón, vendría D4 con suficiente contrajuego, ¿no? Fíjense que en caso de torre por A6, vendría rey F7, pero ahora cuidado con el peón de C3. En cambio, tras la jugada dama G1, torre E2 por parte de Firuza, dama F1 de Schneider y torre de E3. El peón no tiene salvación. Schneider jugó rey F7, torre por E6, rey dama G1, torre 6 G5, D4, torre por F5 jaque, rey G6 y torre G5. Bueno, las blancas deberían tener ventaja decisiva debido a la gran cantidad de peones que tienen de más. Rey F6 por parte de Schneider evitando que entre la otra torre. Y ahora Firuza comete un error. Torre C5. Subestima el poder del peón de las negras. Lo correcto era jugar torre D2 y tras D por C3 pues viene rey por C3 y bueno, como les dije, los peones deciden. La dama va a dar algunos jaques, pero esto se va a acabar y bueno, son varios peones. En cambio, tras la jugada torre C5, Schneider jugó D3. Buena jugada del argentino que ahora sí le complica muchísimo la vida a Firuza. El iraní jugó torre D2 para defender la torre y atacar el peón, pero ahora dama E1, sacrificando el peón porque sabe que no puede ser capturado. Aquí, de hecho, Firuza jugó torre H2. ¿Qué pasa si torre por D3? Pues que vendría dama E2. Y tras movimiento de rey, dama por torre. Claro que esto está igualado, no son demasiados peones, pero por lo menos las negras logran salvarse. Ahora, tras torre H2 pasa lo mismo. D2, torre D5, D1 igual dama por y torre C2. Las blancas se quedan con torre contra dama, pero tienen 4 peones. Eso sí, los peones no van a durar mucho, ¿no? Dama G1 de Schneider, que ya los ataca. C4, dama por G3, C5 y dama por F4. Ya las negras se comen 2 peones. Rey B3 por parte de Firuza defendiendo al peón. Rey E7. Bueno, Schneider va en camino para defender la coronación. B5, rey D8, B6, dama F3 jaque, rey B4, dama C6, torre D2 jaque, rey C8, torre D6, dama E4 jaque y rey B5. Quiero que vean esta posición porque la vamos a tener en cuenta más adelante. Aquí Schneider jugó dama B1, rey C6 por parte de Firuza y dama E4. Bueno, aquí Schneider podía obtener ventaja con dama B4. Sin embargo, con tan poco tiempo es muy difícil arriesgar en la posición. La idea es que el rey se está quedando en una posición medio encerrada, ¿no? Tras rey C5 viene dama B3 y si el rey vuelve a entrar, entonces dama A4 y luego rey B7. Pero bueno, tras dama E4, rey B5, de nuevo tenemos otra vez la posición que vimos anteriormente. Fíjense, aquí la teníamos en la jugada 68, ahora la tenemos aquí en la jugada 73. Dama B1 jaque por parte de Schneider, rey C4 de Firuza, dama C2. Y ahora Firuza, por querer arriesgar, jugó rey D4, que es un error. Lo correcto era hacer tablas con rey B5, dama B3 y ahora rey A5, ¿no? No rey C6 porque tras dama jaque, rey D5 y rey B7, las negras tienen ventaja. Pero tras rey A5 vendría dama 3 y esto es tabla, ¿no? En cambio, tras rey D4, Schneider jugó dama D2. Por supuesto, es muy difícil calcular la jugada ganadora que era dama 4. Tras rey D5 y rey B7, volvimos a la posición que les había mostrado. En cambio, tras dama D2, rey C4 por parte de Firuza, dama C2, rey D5. Otra vez error aquí de Firuza por querer forzar. Era mejor rey B5 para entrar en la posición de tablas que les había mostrado. Y es que tras rey D5, bueno, Schneider jugó dama D3. Tampoco vio aquí la maniobra ganadora. Tuvo varias oportunidades. Dama A2. Pero es que es muy difícil calcular esto, ¿no? Tras rey E5 viene dama B2, rey D5, dama B3. Y bueno, vamos a volver a la posición, ¿no? Si rey acá, jaque, rey y rey B7 ganando.
Pero tras rey D3, rey C6, dama E4 y tras rey B5, de nuevo estamos en la posición que habíamos visto jugadas anteriores, ¿no? La partida obviamente aquí terminó en tablas por triple repetición de jugadas, o de decir, se repitió 3 veces la misma posición sobre el tablero. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Espectacular lo de Schneider, que aquí estuvo a punto de derrotar al prodigio iraní. Con más tiempo yo creo que sí habría podido ver la maniobra ganadora, pero bueno, con 4 segundos es sumamente complicado y aún así fue de los pocos que le pudo arrancar algún punto a Firuza, ¿no? Bueno, en este caso medio punto, ya que pueden ver aquí la tabla final. Firuza, campeón del segundo torneo del día con 8-9,5, empatado con Nakamura y Spar Milos. No sé quién es ese jugador. Por allí, Rudin Makarian, Daniel Naroditsky, Sam Shankland, Andrei Sipenko, Jeffrey Sion, Sanan Sugirov y el gran maestro chileno Guillermo Vázquez. Paraguayo, perdón. Bueno, Schneider creo que quedó entre los 20 primeros, muy meritoria la actuación, hizo un tremendo torneo y bueno, ya en la tercera ronda jugando con Firuza y haciendo tablas fue algo espectacular. Pero bueno, ¿qué les ha parecido la partida? Si les gustó, ya saben que como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todas estas fantásticas partidas ni el duelo por el título mundial. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.